nosotros el politólogo Richard Morales, ahora, pues uno de los 5 precandidatos presidenciales del FARC. Richard, mira que yo pensaba que tú no tenías 35 años todavía, hombre. Muy buenos días, Fernando. Efectivamente tengo 36 años. Ah, bueno, está dentro de lo legal. Bueno, todo el mundo ansía este debate porque yo creo que va a ser el único debate ideológico que va a haber dentro de todas las campañas políticas de todos los partidos ahora mismo. Sí, el nuestro es un partido que se sustenta sobre la fuerza de las ideas y a lo interno todas las discusiones se resuelven en términos de ideas, en términos de la persuasión. Así que estoy seguro que va a ser un proceso donde vamos a poder ver distintos posicionamientos en torno a los temas dentro del programa común que tiene el partido. Yo creo que esa fuerza de las ideas es lo que nos va a permitir superar los males históricos de la política panameña, el clientelismo, por ejemplo, y que con esas ideas logramos despertar la esperanza en la ciudadanía de que hay otro país posible, un país de vida digna para todos y que no tenemos que resignarnos al que hay. Solamente las ideas verdaderamente pueden derrotar al clientelismo. Pero lo raro de todo esto es Panamá, uno de los países con las peores distribución de riqueza del mundo. Panamá, bueno, es que es una asimetría radical. La Iglesia lo calificó a inicios de los 90 como Belindia, Bélgica y la India en el mismo territorio, pero la gente vota a derecha. Todos los partidos están totalmente combados hacia la derecha. Y eso pareciera un despropósito porque el Partido del Pueblo durante 90 años, cada elección que iba perdía. Y bueno, lo que les pasó a ustedes, el FAT, en la elección pasada también es una lección de que este es un electorado muy combado del centro hacia la derecha. Es decir, hay cabida para un gobierno de izquierda. Yo creo que la gran mayoría del pueblo panameño tiene la expectativa de que es posible un país donde haya justicia social, pero nos han logrado persuadir desde ciertos sectores del poder que ese país es imposible y que tenemos que resignarnos a lo que tenemos, a un país desigual o injusto, a riesgo de perder lo poquito que hay. Y yo creo que el reto que tenemos nosotros es efectivamente el de lograr presentar una visión de futuro factible, realizable y necesaria, donde podemos satisfacer las necesidades de las grandes mayorías de nuestro país. Que el pueblo panameño pueda ver que nosotros tenemos las condiciones para generar ese país equitativo, ese país sostenible, donde logramos afrontar no solo los retos del siglo XX, sino los del siglo XXI, es decir, mirar hacia adelante, porque las economías del futuro son las economías del conocimiento, las que logran poner el conocimiento al servicio del bienestar humano en equilibrio con la naturaleza. Y creo que lo importante es eso, que los panameños logren convencerse de que ese futuro es posible y que no tenemos que resignarnos al país que tenemos actualmente. Pero eso, pues, cuando había que nada más pensar gente, bueno, es que Saúl o Richard, la gente decía, bueno, eso va a ser un debate entre los izquierdistas vegetarianos y los izquierdistas carnívoros que había, sobre todo a inicios del siglo XXI. Ahora mismo la Iglesia está en franca retirada en todos los países donde había ganado y tú tienes, bueno, la leyenda negra que te dicen, bueno, van a terminar como Venezuela o como Nicaragua. Es decir, cómo quitarse el San Benito ese de que eso es votar rumbo al desastre votando un partido de izquierda. No, yo creo que es dejar claro que nosotros no queremos importar ni imitar el modelo de ningún país. Y también que aquí en Latinoamérica, no solo en Panamá, no tenemos que enfocarnos solamente en lo que está pasando individualmente en cada país, sino ver los enormes retos que tenemos como región. Es decir, somos la región más desigual del planeta, somos una región que ha asumido un costo en vida humana tremenda en la guerra contra las drogas, que es una guerra de Estados Unidos principalmente. Somos una de las regiones donde hay una enorme cantidad de violencia en contra de las mujeres, en contra de las minorías, que estamos destruyendo nuestros recursos naturales y donde tenemos economías rentistas, es decir, economías que no crean riqueza, sino que extraen renta de vender gas, de vender petróleo, de vender carbón, de vender bienes agropecuarios básicos o en el caso de Panamá, servicios financieros, legales y comerciales sin valor agregado. El enorme reto aquí no es decir no queremos ser como otros países, sino como qué país queremos ser. Y queremos ser un país que pueda crear riqueza con el conocimiento para que pueda distribuir esa riqueza de forma equitativa. ¿Cómo qué país tú ves a Panamá?
Yo creo que no es como un país individualmente, sino qué políticas podemos utilizar y de qué políticas podemos aprender. Por ejemplo, en el tema energético, vemos el caso de China y Alemania. Son países que están reconvirtiendo su infraestructura energética para poder producir energía de forma limpia y descentralizada, convirtiendo cada casa, cada edificio en un generador de energía solar. Y ese es el camino hacia el cual tenemos que ir. No tenemos que dedicarnos a importar fuentes de energía de combustibles fósiles, sea energía termoeléctrica, sea de gas, o continuar presionando a nuestros ríos, sino cómo podemos ver esas políticas que están funcionando en determinados países y adaptarlas a nuestras circunstancias. Cómo podemos invertir en educación pública, universal y gratuita. Están los ejemplos de los países nórdicos, está el ejemplo de Japón, está el ejemplo de Singapur. Estas no son imposibilidades. Tenemos que recuperar el derecho a soñar, que hay un Panamá posible, hay ejemplos de políticas de las cuales podemos aprender y lo que necesitamos es atrevernos a creer que podemos construir ese país y no dejar que nos venza el miedo de que vamos a quedar como una cierta imagen de uno que otro país. Por ejemplo, tienes realmente industrias privatizadas ineficientes. ¿Ustedes creen en la nacionalización, en la renacionalización de estas empresas? Yo creo que el país tiene que tener participación mayoritaria en los sectores estratégicos del país. Y los sectores estratégicos son aquellos que dependen principalmente de la posición geográfica. Un sector son los puertos. Si vemos el ejemplo de Singapur, y se habla mucho del sector logístico de Singapur, pero ¿qué hace Singapur? El Estado singapurense mantiene un control mayoritario dentro de sus puertos para asegurar que sean utilizados para el interés nacional y no solamente el interés privado. Los intereses privados, sea capital nacional o transnacional, puede estar en esos puertos, claro, pero como socio minoritario. Y esto nos puede permitir decir cómo podemos empezar a ofrecer un servicio logístico con valor agregado, no dedicarnos solamente al paso de mercancías, sino cómo podemos crear riqueza, porque el reto del futuro es cómo pasamos de esta economía rentista y especulativa que desmejora las condiciones de vida de todos los panameños a una economía creadora de riqueza y que distribuye esa riqueza a través de servicios públicos universales. Yo creo que el enorme reto y la visión de futuro que tenemos que tener es no resignarnos al país desigual y corrupto que tenemos hoy, sino a convertirnos en el país con la mejor calidad de vida del continente. País con la mejor calidad de vida, a pesar de que todos los pronósticos dicen que vamos a ser la economía más rica del continente, que vamos a tener el mejor PIB per cápita del continente, que vamos a ser el país que más crece, pero uno, bueno, solamente recorre 10 kilómetros hacia el este o hacia el norte y vas a darte cuenta de que la carroza se nos convierte en calabaza de nuevo. Este país recibió en el año 2000 algo que ningún otro país del mundo ha tenido Solo los chinos con Hong Kong, es decir, que un día se les apareció la Virgen y les puso pues algo que le subió el PIB de un solo plumazo. Aquí tuvimos esta recuperación de esos territorios de la zona canalera que significó una inyección de miles de millones de capitales que han impulsado el crecimiento del país. Pero ya tenemos que dejar de pensar en crecimiento y pensar en desarrollo humano. No es solamente cuántos rascacielos tenemos, cuántas megaobras construimos, sino cómo invertimos en la gente, en desarrollar las capacidades y posibilidades de vivir mejor de nuestro propio pueblo. Porque el paradigma del futuro no es ya crecer, sino equilibrio entre bienestar humano y sostenibilidad ambiental. Pero tienes el caso educación. Cada vez que se habla de reforma en educación, tienes a 48 sindicatos de maestros enseñándote los dientes. Porque yo creo que el problema ahí es que hemos tratado de cargar el costo de la reforma de la educación sobre los maestros y el problema ha sido sistémico, es decir, tenemos un Estado que no invierte lo suficiente en la educación y no invierte a donde es necesario. Y esto ha sido así porque la educación se ha convertido en un negocio del cual algunos lucran y cuando un bien público se transforma en un negocio ya pierden interés esos gestores de verdaderamente de manejarlo de una forma eficiente, una forma efectiva. Yo creo que tenemos que empezar a ver la educación como un derecho donde todos los eslabones de la cadena salgan beneficiados. En la medida invertimos lo suficiente en educación, que significa un mínimo de un 6% en PIB, que yo creo que es insuficiente, tenemos que estar hablando de más. En la medida que estamos hablando de construir escuelas de excelencia con la infraestructura necesaria, escuelas donde haya no solo la infraestructura mínima para dar clases, claro, sino que estemos hablando de que haya biblioteca, de que haya instalaciones deportivas, sino que instalaciones culturales y a la vez que
podamos pagarle a los maestros de lo que estamos exigiendo de ellos. Y cuando hablamos de esos elementos, yo estoy seguro que todas las organizaciones, sean de maestros, sean de padres de familia y sea la sociedad como tal, va a ver que va a haber una mejora en la educación con la cual todos estamos comprometidos. Pero para eso no podemos cargarle el costo a un solo sector, sino que tenemos que estar claros que este es un compromiso y una responsabilidad que tenemos que asumir entre todos. Bueno, grandes reformas, yo creo que los debates van a girar en torno a salud, educación, seguridad, agua y la inequidad. ¿Tú lo ves también que ese va a ser el gran reto del próximo presidente? Sí, yo creo que el gran reto es la justicia social, cómo logramos un país que invierte en las personas, que invierte en servicios públicos de calidad, en revolucionar la educación. Pero eso se puede hacer con esta Constitución. Eso requiere una asamblea constituyente originaria, definitivamente. Y requiere esa asamblea constituyente originaria porque eso va a permitir cambiar la estructura del poder. En Panamá hay una estructura de poder concentrada y un poder que termina secuestrado por intereses privados. Necesitamos democratizar el poder, permitir que los recursos sean utilizados de la manera más participativa, de la manera más incluyente posible. Porque aquí estamos hablando de esas grandes transformaciones que tenemos que hacer. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿va a haber la posibilidad de hacerlo? Los sectores que han tenido históricamente poder lo van a permitir y por eso necesitamos ese proceso constituyente originario para lograr empoderar a la ciudadanía para hacer esas transformaciones. Y yo te planteo cuál sería el más importante cambio que tenemos que lograr, que el presupuesto de la nación, que es donde se determina cuánto gastamos en cada área, en educación, en salud, en vivienda, en agua, sea elaborado de manera participativa, un presupuesto participativo a nivel nacional para quitarle esa prerrogativa al presidente y que toda la sociedad pueda participar en la construcción del presupuesto, como se ha hecho en innumerables ciudades alrededor del mundo, pero ensayándolo por primera vez a nivel nacional, que la ciudadanía se apropie del presupuesto y podamos entre nosotros como sociedad decidir a dónde queramos invertir, para que no se vayan los negocios privados de unos cuantos, sino en bienes y servicios públicos para todos. Richard Morales, bueno, seguro esto va a ser un diálogo constante. 28 de octubre es el día de la primaria. 28 de octubre. Ustedes entonces van a ser el mismo día de los panameñistas. Sí, así es. ¿Y va a ser también para todos los puestos o solo para presidente? Solo para presidente. Ok, eso es lo que queremos saber. Así que ya saben, pues Richard Morales, uno de los precandidatos a presidente por el Partido Frente Amplio por la Democracia.